El Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Hola hermanos, el día de hoy, 8 de junio del 2019, es sábado de la séptima semana del tiempo de la Pascua. Pues terminamos la Pascua. Ya hoy en la noche tendremos las celebraciones de la vigilia de Pentecostés, así que por lo tanto se nos termina el tiempo pascual. Termina no solo la séptima semana, sino ya saben, mañana con la solemnidad de Pentecostés cerramos este ciclo, cerramos este tiempo tan lindo, tan hermoso. Yo lo único que les pido es que el día de hoy realmente todo sea girar en torno a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, que renueve la faz de la tierra, que nos haga cambiar a nosotros en primer lugar, porque es bien fácil estarle exigiendo a los demás que cambien. No, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, conscientes de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, para permitir que el Espíritu nos transforme desde dentro y ya, con la fuerza, con este ímpetu que nos debe dar el Espíritu, con esta dinamis, se dice en griego, con este dinamismo que nos debe dar el Espíritu Santo, empujemos al mundo para que salga de esta actitud, le llaman cultura de la muerte, no es cultura, evidentemente, la cultura genera vida, pero de este ambiente tan nefasto en el que a veces nos vemos imbuidos, que nos vemos sometidos por las fuerzas del mal, por todo aquello que lamentablemente es contrario a Dios, y por eso tenemos que llevar, evidente, predicamos, anunciamos y denunciamos. Es que hay algunos que piensan que la evangelización es decir cosas románticas y melancólicas. No, señor. Es que la evangelización, Cristo es realmente Señor porque Él reina sobre el mal, porque Él está por encima de los poderes de este mundo. Y por eso, aunque duela, y estamos llamados a eso es el profetismo realmente, el hablar en el nombre de Dios es anunciar la buena nueva, pero siendo conscientes de que hay que denunciar lo que es contrario al Evangelio. Cuesta, sin duda, nos cuesta infinidad de críticas, infinidad de sinsabores, infinidad de falsedades, infinidad de mentiras y de calumnias, pero no podemos detenernos porque el Evangelio hay que predicarlo. Hoy no les voy a hablar de ningún santo porque quiero hacer un programa, una meditación, una publicación especial al final de la tarde para preparar la vigilia de Pentecostés. Entonces hoy dejo lo del santo y hablemos ya directamente de las lecturas. Termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo termina? ¿Cuál es el tema? Capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte, pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada, ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Se cierra el libro de los Hechos de los Apóstoles, se cierra esta historia hermosa. El Señor había dicho en el capítulo 1 que los discípulos debían ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Y eso es lo que vemos. Recuerden el plural, cuando llegamos a Roma. Cuidado con ese tema, no porque es Lucas el que probablemente está junto a Pablo. Recuerden que la tradición habla de que es Lucas el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles también. Y entonces llegan juntos a Roma y ahí la historia, ¿no? Una casa por cárcel, la que vivió Pablo. Sabemos que Nerón le va a perdonar. Fíjense, en un primer momento Nerón le perdona y Pablo entonces aprovecha y se va a España, se va a Tarragona. Allá predicó y luego cuando regresa lo vuelven a capturar, le decían no le perdonan y le cortan la cabeza, muere mártir. Pero en este primer momento es bonito. Imagínense Pablo encerrado y sigue haciendo el bien. Y nosotros que tenemos tantas posibilidades para hacerlo, ya empezamos con cualquier cantidad de excusas, con cualquier cantidad de, ay, es que no puedo, que me duele, qué sé yo, la uña del dedo chiquito del pie. Y empezamos con 1000, ya le digo, ay, es que hoy no ando bien peinado. Es que, por favor, aprendamos de Pablo. Pablo es un modelo en esto. El Evangelio es el final del capítulo 21, de San Juan, ¿verdad? Si ayer hablábamos de este diálogo
de esta intimidad entre Jesús y Pedro, ahora escuchamos el final. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Bueno, tercer final, si realmente es así, ¿no?, del Evangelio de Juan. Ya saben que el capítulo 21 es un añadido. El encuentro, Pedro, Juan, recuerden que son protagonistas, ¿no? O sea, el discípulo a quien Jesús amaba, la tradición lo identifica con Juan, el hijo de Zebedeo. Bueno, ahí es un tema también discutible. Pero fíjense ustedes, es esto, en la última cena están juntos, corren juntos al sepulcro, aquel discípulo llega primero, Pedro llega después, pero él entra primero. Recuerden toda la historia que va girando en esto. ¿Qué es lo que está detrás? Miren, muy probablemente, dicen los autores, que hay dos tendencias en la primera comunidad cristiana, en la primitiva comunidad cristiana, una un poco más petrina, si lo quieren, y una un poquito más joánica, llamémosle de esta manera. Y entonces por eso este juego de encuentros y desencuentros y al mismo tiempo de proyectos venidos de Dios. ¿Y si yo quiero? Dice eso, y si yo quiero, lindo esto, ¿no? Tú sígueme, aquí a ti lo que te interesa, deja de estar viendo qué pasa con los demás. Tú ocúpate, para ayudarles, claro, ¿no? Pero tú ocúpate de seguirme. Y al final, bueno, qué bonito que lo escucharan, ¿no? A estos hermanos que creen que la Biblia es un absoluto, que la Biblia es que solo ahí pretenden encontrarlo todo, pues les cuento que la Biblia es el producto de la tradición, es el producto de las cosas que Jesús dijo e hizo. Algunas de esas fueron escritas, otras no. Y por eso, es que como tantas veces tengo que volverlo a repetir, ¿no? Piénsenlo. ¿Qué hicieron los discípulos después de que resucitó Jesús? Predicaron. ¿Cuándo apareció el primer libro del Nuevo Testamento? Hasta el año 52, 53 más o menos. Pablo, la primera carta a los tesalonicenses. Desde el año 30 al año 53, ¿qué hubo? Prédica, se predicó el Evangelio. Algunas de esas cosas se pusieron por escrito, pero no todas. Así que pretender encontrar solo en la Biblia, de manera absoluta, claro que la Biblia es palabra de Dios, claro que es revelación de Dios y nadie está negando eso, y es muy importante y hay que leerla y hay que estudiarla y hay que orar con ella, pero tampoco no somos la religión del libro. El cristianismo es la religión del seguimiento de una persona, que es Cristo. Por eso a mí me duele a veces esas contradicciones que vemos sobre todo en los hermanos separados. Hablan tanto de yo acepto a Cristo, pero usted termina aceptando más lo que interpreta usted de manera libre sobre lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios escrita es el producto de la predicación de la primera comunidad cristiana. Bueno, quiero terminar el día de hoy haciendo la invocación del Espíritu Santo. Fíjense, yo la hago siempre para iniciar cualquier reunión, la hago para iniciar las clases en el seminario, siempre. Es la misma invocación que hago. Y entonces quiero terminar el tiempo pascual, si lo quieren, haciendo eso, orando y pidiendo la venida del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus hijos con la llama del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozarnos con sus consuelos. Amén. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga y a prepararse pues para pedir y para que venga una vez más sobre nosotros para que celebremos el cumpleaños de nuestra Madre, la Iglesia, en el día de Pentecostés.